presenta el siguiente espacio Té Canarias, nuestra manera de tomar té. Agradecemos los múltiples saludos que siguen llegando. Sí, muchas gracias. Algunos hasta con algún detallecito de contundencia sólida. Algún obsequio. Algún pequeño regalo y no tan pequeño. Así que bueno, hoy es un día de conmemoración y celebración para los periodistas en los medios. Le damos la bienvenida y es un gusto para nosotros al subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP. Santiago Soto está con nosotros en el marco de una movida que está haciendo la OPP, planteando públicamente una estrategia nacional de desarrollo pensando en el Uruguay 2050. Y las bromas se sucedían también fuera de micrófono porque desde el viernes próximo pasado y la posible detección de un yacimiento de hidrocarburo extraíble ha generado en nosotros que nos disparamos hacia el futuro, pero no era de eso de lo que venía a hablar. Bueno, nunca más oportuna la discusión sobre el futuro que, bueno, lo que venían discutiendo ustedes. Primero, feliz día a ambos. Muchas gracias. Y en ustedes al resto de los periodistas que cumplen una labor que es muy importante para la democracia, así que bienvenidos todos los periodistas y su lucha cotidiana por la verdad. Bueno, gracias. En el caso de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la tenemos presente cuando hay presupuesto, pero parece que el planeamiento nunca llama la atención. Y acá lo que tenemos es un trabajo, una estrategia nacional de desarrollo hacia el 2050, que es la etapa previa a planificar. Totalmente. Es diseñar una estrategia, lo cual siempre supone valorar cosas que en el tiempo pueden cambiar o hay que prever cómo podrían cambiar. Exacto. Y tomar decisiones también, ¿no? Hay caminos alternativos y hay que ver cuál es el más indicado, cómo se llega a elaborar una estrategia. Sí, nosotros siempre planteamos, bueno, recién a partir del año 2015 tenemos institucionalizada nuevamente una dirección pensando en la planificación, digamos, a futuro, a mediano, largo plazo. Estamos celebrando los 50 años este año de la OPP. Y el inicio, la primera etapa de la oficina, incluso hasta claro, que la se ley crea con la reforma constitucional del 67. Del 67. Que es la constitución vigente, Sí, más allá de algunos de los cambios más puntuales que ha tenido, es la constitución actual. Y fue una ola de oficinas de planeamiento y un impulso a la cuestión de la planificación de mediano y largo plazo. La gente más veterana que está en su casa seguro lo recuerda y algunos jóvenes también, lo que fue el proceso con Enrique Iglesias de la famosa CIDE. Bueno, pensar en Wilson también, que fue uno de los que participó. Claro, en los años anteriores, inmediatamente anteriores a la reforma. Totalmente. En los años anteriores se pensó y se planificó justamente en esto, realmente los informes de la CIDE, unos informes muy pesados y contundentes, cuando pesado no era en el pendrive que entraba, sino que era efectivamente en papel que aparecía. Y bueno, a partir de 2015, con Álvaro García a la cabeza, la oficina retomó la cuestión, la idea, el impulso de, bueno, pensemos el futuro, en definitiva. El 2050 es una alusión nada más en definitiva, a poner un horizonte temporal. Siempre hablamos 2050 como largo plazo, 2030 como un plazo más intermedio y obviamente la planificación quinquenal. Son tres miradas, digamos, sobre la planificación que tienen que ser obviamente consistentes y convergentes. Soto, son años en los que campeonamos. El 50 y el 30. Todos lindos números, además, para los que celebramos centenarios muy... Son motivaciones que hablan de una suerte de época que quisiéramos revivir, por lo menos en el orgullo, en el logro. Y no solamente lo que queremos revivir, sino lo actual. Algo que comentábamos, bueno, que Álvaro comentó también por ahí cuando estábamos viendo los resultados, lo que habían sido las eliminatorias y el proceso de la selección uruguaya. Esto tiene mucho que ver, pensar en una oficina de planeamiento donde nosotros somos OPP, digamos, planeamiento y presupuesto, donde la P, digamos, de planeamiento tenga una potencia fuerte de pensar en el proceso y en los resultados que vamos teniendo, tiene mucho que ver con esa filosofía de la recompensa es el camino y de que los procesos, cuando son planificados, estructurados, cuando trascienden los 2 o 3 años que está uno y después viene otro, y después viene otro, y después se suceden diferentes signos, sino que pueden efectivamente tomar en cuenta
digamos, los desafíos que tiene el Uruguay para adelante están muy vinculados no solo con el fútbol del 30 y del 50, sino también con los logros deportivos que estamos teniendo en la actualidad y lo que es el proceso, por ejemplo, del maestro Tavares en la selección. Y bueno, sobre esa filosofía estamos inspirados también, o nos sentimos parte de la misma corriente al justamente incorporar, que podemos hablar ahora más en los detalles, esta mirada de la planificación de mediano y largo plazo, como hacen los países nórdicos, que todos tienen oficinas de futuro, que piensan en, bueno, cuál va a ser, por ejemplo, el futuro de Noruega cuando la explotación petrolera no sea tan importante. Saben que los noruegos tienen un fondo muy importante, una señal indirecta intergeneracional. de estabilidad económica y de estabilidad política, institucional. Totalmente. Porque se está planificando una estrategia de desarrollo en temas que no pueden cambiar, así cambian los gobiernos, porque hay cosas que son permanentes o tienden a ser permanentes. La demografía es casi, en este caso, ejemplo, como la ley de gravedad. Digamos. Claro. Sabemos que o algunas estrategias productivas de cadenas de valor no podemos errarle por tanto, ¿no? Exacto. Sí, nosotros, a ver, el proceso de planificación lo estructuramos básicamente en dos pilares, digamos, bien verticales y después algunos transversales que podemos transitar un poco más en detalle. Pero la demografía y la estructura productiva, digamos, los principales 10 complejos productivos... Gobierne quien gobierne y van a estar en la agenda. Y por eso es importante, porque muchas veces se señala como una de las fallas de los ciclos democráticos, digamos, de tener periodos relativamente cortos, la dificultad que hay para acumular en torno a algunos vectores de política. Y hemos tenido en el Uruguay buenas experiencias. El caso, por ejemplo, con el tema forestal, digamos, lo que fue primero la promoción de la cuestión forestal, luego la incorporación dentro de la cadena forestal madera de otras actividades, la celulosa, y ahora en este proceso, en uno de estos 10 complejos productivos, uno es el forestal madera. Firmamos un convenio con una universidad finlandesa que es de punta en estos temas y estamos iniciando un proceso para pensar. Ustedes saben que el papel es algo que está en declive, lo decíamos cuando hablábamos de los libros de la CIDE que ya no se imprimen y ahora, digamos, es una industria no tan... Dentro, digamos, de los productos, es un producto no tan dinámico en la industria, pero Uruguay puede diversificar la matriz productiva dentro de la industria forestal madera, pensando en nuevos productos, en nuevos procesos y en nuevos servicios que se pueden vender vinculados a esto, que justamente es lo que estamos trabajando con una universidad financiado en un convenio específico de Finlandia con la Universidad de la República, Facultad de Ingeniería y realmente un conjunto de instituciones también del entramado productivo. Esa es una de las... digamos, de los ejemplos de que esto no es una cuestión muy a largo plazo, que en definitiva estamos hablando del tema, sino que son cosas concretas que efectivamente ya se están plasmando en cómo pensar, digamos, líneas de desarrollo hacia adelante. ¿Políticas sociales? Bueno, políticas sociales es otra de los vectores transversales que decíamos vinculados a la demografía. El Uruguay tiene, en esto que decíamos, hicimos escenarios de futuro. Tomemos las hipótesis, a veces es hasta difícil decirle a los demógrafos, tomen una hipótesis un poco más arriesgada. Vamos a hacer unos, imaginemos, saldos netos de migración fuertes, positivos. Imaginemos que entramos en un proceso en el que entran muchos más de los que se van, y eso sucede durante muchos años. No estaba previsto lo de Venezuela y se está dando. Bueno, por eso, supongamos justamente, salgámonos de los escenarios más convencionales. Igual, cuando uno tira el modelo y piensa en el 2000, de acá al 2050 o incluso hacia adelante, y bueno, la población uruguaya en el escenario más conservador de todos estará en 3 millones y poco, en el más expansivo de todos estará acercándose a los 4 millones. Pero hay dentro de ese fenómeno tendencias demográficas que son irreversibles, digamos. El envejecimiento de la población es una novedad que vino para quedarse y que se va a ir profundizando con el correr de los años. Y eso es una buena noticia para el Uruguay. Claro, que en principio parece negativo, para empezar es lo que es, ¿no? Pero que en el fondo significa que los uruguayos vivimos más años. Por supuesto, eso... Y vivimos relativamente mejor. Y tendemos a tener menos hijos, ese tipo de indicadores propios de países desarrollados. Y probablemente gracias a ese proceso en este momento, muchas señoras que quizás sus padres no llegaron a la edad que tienen ellos en este momento, están en este momento disfrutando de su generación y de este programa y de esta conversación. ¿La OPP debió haber previsto el problema de los cincuentones? Bueno, a ver, el problema de los cincuentones es un problema que viene, digamos, de atrás, que tiene que ver con la reforma que se realizó en el año 96, digamos, vinculado a la reforma del régimen provisional. Nosotros lo que siempre planteamos al respecto, bueno, el Poder Ejecutivo, el presidente envió un proyecto de ley que se está discutiendo, no tiene impacto, no es un proyecto de impacto en el corto plazo porque los efectos fiscales son más hacia adelante,
pero siempre estamos hablando en el margen más de un proceso que nosotros justamente tratamos de sacarlo de la coyuntura más inmediata, digamos, de este problema, por ejemplo, que fue una decisión del año 96, que tiene impacto claro, hoy pero digo, de quienes no tenían... el imaginario colectivo es uno de los problemas que tenemos desde hace tiempo, que involucran a prácticamente toda una generación y que quizás si se hubieran planeado las cosas con prospectiva, no se hubiera dado. Bueno, esperemos... Hubo voces que lo advirtieron y hoy en día dicen, les dijimos. Sí. Es decir, es ese juego. Incluso de quienes se opusieron en su momento a Ahí la está. propia reforma constitucional del 96, que ustedes saben, fue una reforma que cruzó opiniones de todos los... dentro incluso de la fuerza de gobierno, que tuvo opiniones distintas en diferentes sectores. Bueno, justamente pensar que vamos a ir hacia un sistema previsional que va a tener que justamente tener una composición, digamos, de servicios de cuidado más intensivas, de probablemente un sistema que tenga una carga más alta de pasivos, pero que probablemente también sea parcialmente compensada por una incorporación mayor de las mujeres en el mercado de trabajo. Ustedes saben, esta también es una tendencia de las últimas décadas en el Uruguay, al cual probablemente se siga profundizando, que tiene que ver con, bueno, la incorporación a la población económicamente activa de un número más alto de mujeres de los que lo hacían en las generaciones anteriores. Incorporar todos estos análisis y pensarlos en el futuro, ponerlos en escenarios de, por ejemplo, hace poco estuvimos discutiendo los escenarios que tenían el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Economía y la oficina con nuestras proyecciones demográficas y poder ponerlo en conocimiento de Claro, esas es diferencias. clave ahí, es una variable clave. La supuesto. proyección demográfica es lo que va a Exacto. hacer que sí. Y es otra variable clave, sé que jubilarse a los 60 o a los Claro. 65. Bueno, en el futuro, en el Uruguay, todas estas discusiones son discusiones que se vienen. Lo nuestro no es en este escenario, en este momento presentar. Creemos que en esta parte, así como tenemos posición activa y trabajamos fuertemente en los temas de coyuntura, en las cuestiones de planificación hemos tratado justamente de reservar la discusión de un punto más o un punto menos en la actualidad, digamos, y poder plantear los grandes desafíos que tiene el Uruguay, que justamente es la idea de estas... Siempre ponemos los ejemplos de estas oficinas nórdicas de, bueno, también pensemos, ¿no?, de los países más desarrollados, los que están primeros en el ranking de todo, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que justamente siempre tienen en general en su institucionalidad cardíaca o vascular, que es de lo que nos morimos principalmente los uruguayos, y se te dispara la curva demográfica un poquito, o el fenómeno... Ayer leía, el 10% de la matrícula de secundaria son jovencitos, adolescentes, hijos o inmigrantes o hijos de inmigrantes, ¿no? Algo que nadie hubiera previsto. Hay una crónica del Liceo 1 Claro. muy interesante. Sí. Sí, bueno, justamente incorporar, como decíamos, en general todos estos ejercicios de futuro intentan incorporar algunas hipótesis más extremas, digamos, que no son las habituales, para justamente cuando uno planifica, digamos, a mediano plazo, poder ir tomando decisiones en el corto plazo que incorporen el rango de lo razonable, digamos. Insisto, Claro. Si uno va pensando a que ese fenómeno nos va a llevar a una población, ¿no?, que realmente va a tener una trayectoria explosiva, no va a suceder eso. Claro, podrá crecer un poquito Podrá más de crecer la media. Exacto. Entonces, presentar los escenarios digamos, a quienes toman las decisiones hoy para ir previendo eso, o, bueno, pensar lo que van a ser la demanda de los servicios de cuidado a medida que avance el envejecimiento poblacional. Cuando estamos instalando un sistema de cuidado, es una conversación que a la interna del gobierno implica justamente tomar decisiones también en el corto y mediano plazo, digamos, los ¿Tendrá próximos lo, años. Pepe, algo que ver con la organización del campeonato de fútbol del Yo creo que 30? sí. ¿Vos decís? Y si no es la PP, es alguna oficina cercana, ahí la dirección de deporte. Deportes, que son bastante primos ahí Exacto, dentro de claro. presidencia. De presidencia, sí, sí. A ambos creo que nos viene bien la información. Vamos a salir nuevamente a las calles de Montevideo. Vamos a pedirle a Magdalena Correa que nos lleve justamente a las inmediaciones del Estadio Centenario, porque a partir del mes de junio, cuando comienza el invierno, la próxima temporada tan temida, allí comienzan las obras. Vamos por más. ¿Y vamos? Fuimos. Bueno, muy bien, seguimos aquí recorriendo las calles de Montevideo y como bien decían, estamos con el alcalde del municipio CH, que bromeábamos un poco porque siempre es complicado decir Andrés Abt, porque también te dicen ABT muchas veces. Sí, exactamente. Como mi apellido es complicado, me he acostumbrado a escucharlo de distintas maneras, así que no hay problema. Hay gente que me dice ABT, hay gente que me dice AT. Se dice AT,
pero cada uno puede bien decirlo como quiera. Bueno, alcalde, para ser específico con esta obra que se presentó hace algunos días por parte del intendente Daniel Martínez, justamente en el municipio al cual le corresponde, que es el CH. ¿Cómo lo ven ustedes, esta iniciativa que tiene la Intendencia de Montevideo para mejorar el tráfico, sobre todo de esta zona que en horas pico es sumamente complejo? Quienes lo hemos tenido que sufrir muchas veces se pierden hasta 10-15 minutos en horas de la tarde o horas de la mañana. Sí, exactamente. Nosotros siempre hemos dicho que el municipio, uno de los problemas más importantes que tiene es el tema de la movilidad. Durante años la Intendencia no ha podido compasar el crecimiento automotor que ha tenido la ciudad con el desarrollo de la ciudad. Y este es un caso que muestra eso a las claras. Como tú bien decías, hay horarios en el cual el cruce de estas dos avenidas lo hace totalmente intransitable. Entonces, nosotros creemos que tienen que haber obras que mejoren el desarrollo y la movilidad de la ciudad, y esta es una zona en la cual se necesita eso. Se necesita que haya algo, en un momento se había pensado un paso a desnivel, es decir, que pase un puente por arriba, pero después la Intendencia lo que estuvo mirando, evaluando con sus equipos técnicos, es hacer un túnel, que sería un túnel que vendría por Avenida Italia, sería aproximadamente de unos 300 metros ese túnel que tendría y haría... Recién decíamos, por ejemplo, le vamos a pedir a Daniel que si puede mostrarnos desde allá, va a ser de donde está mostrando Daniel ahora, sería desde Avenida Italia un poquito antes de Clínica, ahí estaría terminando. Sí, exactamente. Van a ser 300 metros que están por abajo, en lo cual va a estar desde Albo hasta la puerta de el Clínicas aproximadamente, esa va a ser la parte que va a estar la referencia, digamos. Sí, exactamente, esa va a ser la referencia, va a ser por donde va a estar pasando el túnel, que va a ser parecido, por supuesto, que una manera más linda de lo que fue el túnel de 8 de octubre, porque el tiempo ha mejorado las técnicas de edificación y de desarrollo, pero va a ser muy parecido a eso. Alcalde, ¿alguna de las, no sé si sugerencias que se le hizo a la Intendencia, o por lo menos las consultas que ustedes entienden y que uno mirando el tránsito a esta hora, que no es una hora pico, es complicado, es cómo se van a desarrollar las obras y a convivir el tránsito con eso? ¿Cuál fue la respuesta por parte de la Intendencia? Sí, exactamente. Nosotros cuando hicimos la presentación con la Intendencia, tienen que entender que este es un proyecto que no nace del municipio, porque no es de nuestra competencia, lo hace directamente la Intendencia a través del Departamento de Movilidad y Tránsito y sus ingenieros. Esto sale de una plata del Fondo Capital, que fue la plata que la Intendencia le pidió a la Junta Departamental, de 250 millones de dólares para hacer distintas obras en Montevideo. Esta es una de ellas y lo vinieron a presentar al municipio. Lo que yo pregunté en la mesa, y que es realmente la realidad que tenemos en el territorio, más allá de lo que me presentaron, realmente uno ve las imágenes y realmente queda muy lindo, es como cualquier edificio, apartamento que uno va a comprar. Lo que te muestran en el render es la obra terminada, en la cual se ve un espacio que no está sucio, todo se ve muy lindo y muy acorde, pero las preguntas que nosotros teníamos y que para nosotros son fundamentales, que son las que nos hacen los vecinos, es qué va a pasar con el impacto de la obra durante la obra. Es decir, qué calles se van a ver alteradas, como tú bien decías, el tráfico que pasa por acá es un tráfico que pasa permanentemente por la zona, por dónde se va a ir canalizando, cuánto tiempo va a demorar la obra, supuestamente empieza en junio del año que viene. ¿Las respuestas cuáles fueron? Y bueno, las respuestas que nos dio la Intendencia es que esa parte les parecía que era demasiado larga, entonces vamos a tener una segunda instancia en la cual va a volver a venir el equipo de movilidad y de tránsito de la Intendencia a explicarnos un poco esa dinámica pública a través de la comunicación, es darle esa respuesta, que es lo que el vecino quiere saber, qué pasa durante la implementación de la obra y cómo impacta eso en su vida cotidiana. Bueno, seguiremos en contacto entonces para seguir conociendo cómo se va a ir desarrollando, por lo menos cuáles van a ser esas respuestas de la Intendencia al municipio, sobre todo, y a los vecinos que viven aquí y los que no viven aquí, que también tienen que transitar por esta zona. Sí, exactamente. Como eso a nosotros nos parecía vital, quedaron en tener una segunda instancia, que esperamos que sea esta semana o la otra más tardar, para ya tener todas esas respuestas cuando los vecinos nos empiecen a preguntar sobre el desarrollo de la obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Bueno, era el alcalde del municipio CH, Andrés Abt, explicándonos un poco también cuál es la postura de su municipio respecto a esta obra, sobre todo en cómo se va a ir desarrollando. Ahora seguimos con ustedes.
Bien, nosotros les pedimos que nos esperen unos segundos nada más. Hacemos una breve pausa y luego volvemos. Aquí tenemos a nuestro invitado trabajando hacia una estrategia nacional de desarrollo para el Uruguay 2050, el economista y politólogo, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.